Hoy te voy a enseñar datos perturbadores de la Biblia número 1. Hay un detalle inquietante que muchos pasan por alto cuando leen la Biblia. Dios casi nunca habla para tranquilizar, sino para alterar el orden natural de quienes lo escuchan. En la mayoría de los relatos bíblicos, cuando Dios se manifiesta directamente, el primer efecto no es paz, es miedo absoluto. Ángeles aparecen diciendo no temas, no porque sea una cortesía, sino porque las personas están paralizadas, convencidas de que van a morir. Moisés no se acerca a la zarza por curiosidad, sino porque sabe que está frente a algo que no pertenece a este mundo. Isaías, al ver a Dios, no se siente bendecido. Grita que está perdido y condenado. Lo perturbador es esto. La Biblia sugiere que el ser humano no está hecho para soportar la presencia divina sin quebrarse. Por eso Dios habla desde montañas envueltas en humo, desde sueños confusos, desde voces que ordenan cosas moralmente imposibles. Abraham es probado pidiéndole sacrificar a su hijo. Job es destruido sin explicación. Profetas son llevados a la locura social, al aislamiento, al rechazo total. Y cuando alguien pide pruebas, Dios responde con silencio o castigo. Incluso Jesús, en la cruz, pronuncia una frase aterradora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el propio Hijo siente el abandono divino, entonces el mensaje oculto es inquietante. La fe bíblica no promete consuelo, promete obediencia incluso cuando Dios calla. Algunos teólogos han sugerido algo aún más oscuro. Que la Biblia no es un libro para tranquilizar al lector, sino para recordarle lo pequeño, frágil y reemplazable que es frente a lo divino. No es un mensaje de paz, es una advertencia. Número 2. La Biblia contiene un patrón inquietante que casi nunca se menciona. Dios no avisa cuando deja de escuchar. En muchos relatos, las personas oran, suplican, lloran, y no reciben respuesta alguna. No porque hayan dejado de creer, sino porque, según el propio texto, Dios simplemente guarda silencio. Reyes consultan profetas y obtienen nada. Pueblos enteros claman durante años antes de ser destruidos. Y cuando el silencio termina, no siempre llega con misericordia, sino con juicio. Lo perturbador es que la Biblia nunca explica claramente por qué Dios decide callar. No hay una fórmula. No hay advertencia previa. Un día Dios habla, y al siguiente, no vuelve a hacerlo jamás. Saúl busca a Dios y no recibe respuesta ni por sueños, ni por profetas, ni por señales. Desesperado, recurre a una medium, algo prohibido, y ese acto termina sellando su destino. El silencio divino empuja al ser humano a cometer el error que lo condena. Aún más inquietante. La Biblia dice que hay momentos en los que Dios endurece el corazón de las personas. No solo permite el mal, sino que impide el arrepentimiento. El faraón no puede cambiar aunque quiera. Israel no entiende aunque escucha. Ver, pero no comprender. Oír, pero no responder. Entonces surge la pregunta perturbadora que el texto deja abierta. ¿Y si algunas personas nunca tuvieron la oportunidad real de elegir? La Biblia no da consuelo a esa duda. Solo continúa la historia, como si el libre albedrío fuera una ilusión que funciona, hasta que deja de hacerlo. Quizás lo más aterrador no es el castigo divino, sino esto. Cuando Dios calla, el ser humano sigue hablando solo. Número 3. La Biblia deja una idea silenciosa pero aterradora. Dios se arrepiente, pero el ser humano paga el precio. En Génesis se dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre antes del diluvio. No es una metáfora ligera. El texto afirma que le dolió en el corazón. La consecuencia no fue una corrección gradual, ni una segunda oportunidad para la humanidad, sino una aniquilación casi total del mundo. Solo unos pocos sobreviven, no porque fueran perfectos, sino porque fueron elegidos.
Lo perturbador es que la Biblia no muestra a Dios dudando de sí mismo después. El arrepentimiento divino no viene acompañado de una explicación, ni de una disculpa hacia quienes mueren. El error se corrige eliminando la creación. Y el patrón se repite. Ciudades enteras son destruidas por la maldad de unos pocos. Primogénitos mueren en Egipto por decisiones del faraón. El pueblo paga por el rey. Los hijos cargan culpas que no cometieron. La Biblia incluso afirma que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, el castigo puede heredarse, aunque la culpa no. Entonces surge una idea perturbadora. En el relato bíblico, la justicia no siempre es individual, es colectiva. El ser humano vive bajo un sistema donde puede sufrir consecuencias de decisiones que nunca tomó. Donde nacer en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, significa morir sin haber sido culpable. Quizás por eso la Biblia insiste tanto en el temor a Dios. No como respeto simbólico, sino como conciencia de que la divinidad no funciona bajo las mismas reglas morales humanas. Y lo más inquietante es que el texto nunca intenta suavizar esta idea. Simplemente la presenta, y continúa. Número 4. La Biblia deja una idea inquietante que casi nadie menciona. Dios no siempre distingue entre culpables e inocentes cuando ejecuta un castigo. En varios pasajes, el castigo divino cae de forma masiva. No solo sobre quienes hicieron el mal, sino sobre todos los que estaban alrededor. Durante el diluvio mueren niños, recién nacidos y personas que nunca tuvieron voz ni decisión. En Sodoma y Gomorra, la destrucción no hace excepciones visibles. En las plagas de Egipto, los primogénitos mueren sin importar su edad, carácter o comprensión de lo que ocurre. Lo perturbador no es solo la muerte, es el silencio moral del texto. La Biblia no se detiene a justificar esas vidas perdidas. No hay lamentos. No hay explicaciones. El relato continúa como si esas muertes fueran un daño colateral aceptable. Incluso cuando Abraham cuestiona a Dios diciendo, ¿destruirás al justo con el injusto? La pregunta queda flotando. Porque, en la práctica, muchas veces sí ocurre. Esto sugiere algo incómodo. En la lógica bíblica, la justicia divina no siempre es comprensible ni humana. El mensaje implícito es perturbador. La inocencia no garantiza protección, la bondad no asegura supervivencia, y estar cerca del pecado puede ser suficiente para desaparecer con él. Quizás por eso la Biblia insiste tanto en apartarse, huir, obedecer sin cuestionar. No porque el peligro sea el mal, sino porque el castigo no siempre pregunta quién eres antes de llegar. Número 5. La Biblia sugiere algo profundamente inquietante. Dios observa el sufrimiento humano, y a veces decide no intervenir. Hay relatos donde Dios ve la injusticia, escucha el clamor y aún así permite que el dolor continúe durante años, incluso generaciones. El pueblo de Israel permanece esclavizado en Egipto durante siglos antes de ser liberado. Yod pierde a sus hijos, su salud y su dignidad, no por castigo, sino como parte de una prueba que él nunca acepta voluntariamente. Los mártires claman justicia, y la respuesta que reciben no es salvación inmediata, sino una orden inquietante. Esperen un poco más. Lo perturbador es que el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado, sino parte del plan. La Biblia no presenta a Dios corriendo a detener el dolor humano. Lo muestra observando, midiendo, esperando. El llanto no acelera el tiempo divino. La desesperación no cambia el calendario. Esto deja una idea incómoda. El sufrimiento puede ser permitido incluso cuando no enseña nada, cuando no fortalece, cuando solo destruye. Y lo más oscuro es que la Biblia jamás promete una explicación completa en vida. A Job se le responde con preguntas, no con razones.
A los que mueren injustamente no se les da una voz final. El texto avanza como si entender no fuera necesario. Quizás por eso la fe bíblica no se basa en comprender, sino en resistir. No en saber por qué duele, sino en aceptar que a veces aceptar que el cielo mira a veces el silencio.